el año, desde el año 2002, en que no se dio la ley de modernización de la gestión pública. Entonces, mucho se ha escrito, muchas normas se han aprobado desde el 2002, ¿no? Se vino todo el proceso de descentralización, la modernización de la gestión pública, ¿no? Se aprobó la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. Asimismo, en el 2002 también se aprobó la ley orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, ¿no? Entonces, muchas normas se han dado en estos últimos 20 años, pero la pregunta es, ¿cuánto se ha avanzado y de qué manera se ejecutan los presupuestos? Entonces, seguramente cada uno de nosotros tenemos el juicio, ¿no?, de lo que ha venido ocurriendo en estos últimos 20 años. Sin embargo, vamos a hacer un recorrido de las principales normas desde la Constitución Política del Perú desde el año 93, ¿no?, y las normas aprobadas desde el año 2002 para adelante, ¿no? Asimismo, los presupuestos, ¿no?, que en el año 2002, el presupuesto nacional, que en el año 2002 estaba en 35.000 millones de soles, este año ya supera los 2.000 millones de soles, ¿no? Entonces, ¿cuánto se ha incrementado nuestro presupuesto? Y habría que evaluar, y me gustaría también conocer la apreciación de todos ustedes, ¿no?, con la experiencia que tienen, ¿no? Se ha avanzado en el monto del presupuesto, pero en cuanto a la efectividad en la ejecución, eh, me parece que todavía tenemos un problema no por solucionar. Entonces, está en nosotros, los gestores públicos, ¿no?, mejorar, ¿no?, el valor público que se otorga al ciudadano, ¿no? Y me permito también comentarles, seguramente en otra oportunidad de repente hemos conversado, pero la, en sí la nueva gestión pública, como se llama a nivel internacional, se inicia en la década del 70, ¿no?, 80, en Inglaterra, con el gobierno o como primer ministro cuando estaba Margaret Thatcher, ¿no? Entonces, en aquella oportunidad, ¿no?, eh, ni los gobernantes encontraron un estado lento en Inglaterra, ¿no?, parecido a lo que nos ha ocurrido, ¿no? Pero, ¿qué hicieron? ¿Qué decisión tomaron? En vista de que no contaban con la performance esperada para ellos, ¿no?, que eran los resultados y logro de objetivos. Entonces incorporaron gerentes del sector privado, ¿no? Como ustedes saben, al incorporar funcionarios y servidores del sector privado, el primer problema que se tiene es que no conocen la normatividad del, de la gestión y control gubernamental, que es aparte de cambiante, hay cantidad de normas, como vamos a ver nosotros ahora, ¿no? Vamos a comentar las normas más importantes, tanto del control gubernamental como de la gestión pública. Entonces, este, de esta manera vamos a, a desarrollar nuestra agenda, ¿no?, para el día de hoy. Siempre cuando hablamos de gestión y control gubernamental tenemos que partir de nuestra constitución política del Perú, ¿no? Su régimen económico, ¿no?, es señalado en los artículos del 74 a 82, que lo vamos a comentar brevemente. Tenemos
desde el principio de legalidad, donde se señala, ¿no?, que los gobiernos locales pueden crear, modificar y derogar, ¿no?, tributos, ¿no? Ellos eh, gobiernan de esa manera, ¿no? Inclusive pueden modificar y suprimir contribuciones, ¿no? Y las leyes, ya para el gobierno, el poder ejecutivo, son las que crean los impuestos. Y en esta oportunidad los decretos de urgencia, ¿no? Entonces, estas normas tributarias eh, eh, se dan tanto en el gobierno nacional como en los gobiernos locales. En cuanto al artículo 75, respecto a la deuda pública, como ustedes saben, es un sistema de endeudamiento, ¿no? Entonces, todo endeudamiento tiene que pasar por el sistema y aprobado por el órgano rector del sistema, ¿no?, que es el director general de endeudamiento. De otro lado, también el artículo 76 habla de, hace referencia a la obligación, ¿no?, de las compras y contrataciones mediante licitación pública y contratos, ¿no? Esto también ha sido todo un tema, ¿no?, de la forma como se han manejado las contrataciones de los años 90, 2000 hasta ahora, ¿no?, que cada gobierno busca cambiar la ley de contrataciones y su reglamento. Sin embargo, en los últimos años ha ido mejorando la normatividad, pero se mantienen problemas en la ejecución, ¿no? Y aquí aprovecho y les comento, hace 2 semanas estuve en una reunión que convocó la Contraloría General de la República, ¿no?, con su titular, Nelson Char, para presentar el mega operativo de control para el gobierno nacional, ¿no? Y ahí, entre eh, o sea, la Contraloría viene aplicando mucho el análisis de datos, que es la tendencia actual, ¿no? Y se está proyectando a la inteligencia artificial, ¿no? En cuanto a los datos de control gubernamental y gestión pública, señala el Contralor de que han mapeado 3.600, un aprox de 3.600 instituciones públicas. Y la Contraloría cuenta, ¿no?, con 3.600 auditores gubernamentales. Entonces la pregunta es, ¿qué quiere decir? Que un auditor está asignado a una institución pública. Un solo auditor en promedio puede examinar todas las operaciones realizadas por una entidad durante todo el año. Entonces, es algo que la Contraloría le genera problemas de capacidad operativa, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo el órgano rector de control, ¿no?, va a optimizar su capacidad operativa mediante este operativo, casualmente. Entonces, este operativo eh, tiene como característica de asignar, ¿no?, a un operativo nacional un promedio de 800 a 900 auditores gubernamentales para examinar todas las entidades públicas en sus procesos misionales, ¿no? En sus procesos misionales. Pero estamos hablando a nivel de gobierno nacional, ¿ah? Porque gobiernos locales, según lo que tiene proyectado la Contraloría, también es que va a examinar a todas las 1.800, ¿no? 800 más o menos de gobiernos locales. O sea, lo tiene en su plan anual, ¿no? Entonces,
Y dentro de la data y de la información que maneja actualmente la Contraloría, señala pues que, y para esto lo dicen los medios, el Contralor lo viene repitiendo, que la corrupción anual oscila por los 22.000 millones de soles. Entonces, eh, y gran parte de esta corrupción está pues en las contrataciones y compras, ¿no?, de servicios y bienes. Entonces, hay una ley de contrataciones, inclusive en el sistema de control interno ahora se ha incluido una pregunta de que si las entidades realizan la fiscalización posterior a los procedimientos de selección, ¿no?, en el mes o en el año. Entonces, todos los que ganaron la buena pro, ¿no?, tienen que ser, esos expedientes tienen que estar materia de fiscalización posterior. Pero el tema es que, si bien es cierto, la ley de contrataciones así lo pide, pero no hay un proceso ordenado para arribar en un informe, ¿no?, del resultado de la fiscalización posterior. O sea, cuando en algunas entidades les pedimos que sustenten la fiscalización posterior, señalan que sí, lo realizan, pero ¿cómo lo sustentan? Con oficios remitidos sin muchas veces obtener respuesta. Eso no es fiscalización posterior plena, ¿no? Entonces, la fiscalización posterior es todo un procedimiento, ¿no?, donde se remiten los oficios efectivamente para validar la información, muchas de ellas sustentadas con declaración jurada, o también verificación de información presentada, ¿no? Y muchas entidades, personas naturales o jurídicas, no responden. Consecuentemente, deberían aplicarse procedimientos alternativos para cerrar todo el circuito. De lo contrario, no se está realizando la fiscalización posterior, ¿no? Entonces, y otra de las aseveraciones que hace el Contralor, bueno, con toda la casuística que ha tenido, es de que eh, el- la forma de proceder de la corrupción no es ejecutar obras, sino es adjudicar obras. Entonces, al adjudicarse las obras, ya hay muchos actores que se han beneficiado, pero a la ciudadanía no le interesa, si bien es cierto que le interesa la adjudicación, lo que le interesa es la ejecución de la obra. Entonces, se otorga la buena pro, ¿no? Se otorga la buena pro, pero después las obras quedan paralizadas por cantidad de motivos, ¿no? Por cantidad de motivos, por falta de supervisión, por sustento de cartas fianzas, ¿no? De entidades públicas que no garantizan, ¿no?, el respaldo, o discrepancias entre el avance financiero y el avance físico. Entonces, el Contralor asevera, ¿no?, de que eso se da en la realidad en el Perú, ¿no? Entonces, hay algunos convenios que de acá a unos años van a venir especialistas, empresas de otros países como Inglaterra, a realizar obras de reconstrucción, ¿no? Entonces, ya, si tomamos el ejemplo de Margaret Thatcher, no es que va a convocar gestores privados, el Estado peruano, sino va a convocar gestores internacionales, ¿no? Entonces, y eso no quiere decir que no tengamos gestores no preparados, sino el tema es por la corrupción existente, ¿no? Eh, eh, Tal como lo vamos a ver también en control gubernamental. En los países más avanzados se realizan auditorías de desempeño. Acá en el Perú se ha estado realizando mucho control posterior. En un momento determinado, lo que se llamaban exámenes especiales, ahora se llaman auditoría de cumplimiento, y actualmente la tendencia es el control simultáneo, ¿no?
Entonces, en cuanto al presupuesto público, también sabemos que estos presupuestos públicos ahora ya son multianuales, ¿no? Multianuales, ¿no? Y permite una mejor, ¿no? Formulación. Y estos presupuestos, a su vez, tienen que estar articulados al plan operativo y el plan anual de contrataciones. Asimismo, se conoce que todos los años, ¿no? Se procesa y se aprueba en diciembre los proyectos de ley de presupuesto, endeudamiento y equilibrio financiero, ¿no? Entonces, para este año 2023, el presupuesto está superando los 214.000 millones de soles. Y asimismo, también dentro del presupuesto están las restricciones del gasto público. El mismo presupuesto tiene un capítulo de las restricciones o las medidas de austeridad que deben eh, contener, ¿no? Estas leyes. Asimismo, como ustedes saben, ¿no? A partir del mes de septiembre, ¿no? Los presupuestos son sustentados por todos los titulares del Poder Ejecutivo, de las entidades autónomas, ¿no? Ante el Congreso, ¿no? Ante la Comisión de Presupuesto, de Contraloría y Presupuesto. Asimismo, en el artículo 81, como ustedes saben, ¿no? La cuenta general de la República se formula mediante un proceso contable, ¿no? Donde todos los estados financieros presentados por los contadores gubernamentales en el mes de marzo pasan a formar parte de la cuenta general de la República. La misma que es examinada por la Contraloría General de la República o a través de las sociedades de auditoría quienes van emitiendo sus dictámenes, ¿no? Entonces, para ahora, para la, la auditoría financiera, que también ha recogido estándares internacionales en sus manuales, ¿no? Hay toda una metodología de mayor rigor. Sin embargo, todavía hay algunas eh, en el proceso de la auditoría financiera hay todavía algunos aspectos que superar, ¿no? Y en cuanto al artículo 82, ¿no? Donde se hace referencia del órgano superior de control, ¿no? En nuestro caso, la Contraloría General de la República, ¿no? Que está a cargo de un profesional que es propuesto por el Poder Ejecutivo mediante una terna, ¿no? Y designado por el Congreso de la República para, para un periodo de 7 años. Entonces, el Contralor actual ya está próximo a finiquitar su periodo, ¿no? Sin embargo, en esta reunión que les he comentado, ha anunciado que va a incorporar un promedio de 1.000 auditores más. Y ha fortalecido también su capacidad operativa con ingenieros civiles, ¿no? Sí, efectivamente, han habido cambios, inclusive el día de hoy se ha publicado una modificación del reglamento de organización de funciones de la Contraloría. Entonces, como pueden apreciar, ¿no? Ya en la Constitución Política del Perú recoge, ¿no? Conceptos, normas, ¿no? Relacionados a lo que es gestión y control gubernamental. Eh, Quisiera saber si se me está escuchando bien y se pueden apreciar las diapositivas. Sí, profesor, estamos escuchándolo bien y también apreciando las diapositivas. Adelante, por favor. Muy bien, gracias. Entonces, respecto a la base legal del control gubernamental, ¿no?
Como ya hemos visto en el artículo 82 de la Constitución Política del Estado, ahí describe, ¿no? La función supervisora de la ejecución del gasto público de la Contraloría General de la República, ¿no? Entonces, en el año 2002, por primera vez, se dio una ley orgánica del Sistema Nacional de Control, ¿no? Antes, el órgano superior no contaba con una ley orgánica, ¿no? Eh, y si hacemos una comparación, ¿no? Este, con acá, con nuestro vecino, con Chile nada más, la Contraloría en Chile tiene capacidad sancionadora, ¿no? Entonces, o sea, acá en el Perú, los informes emitidos por todos los órganos, ¿no? Del Sistema Nacional de Control tienen, como ustedes saben, ¿no? En uno de sus artículos, parece el artículo 15, literal F, 1514, literal F, los informes son pruebas preconstituidas. Eso quiere decir que para identificar responsabilidades tanto de tipo administrativo, civil o penal, estos informes no son pruebas plenas, ¿no? Es por eso que muchas veces estos informes no tienen los efectos sancionatorios, ¿no? En algunos casos, a ver, el control gubernamental es objetivo. Es una comparación de la norma y lo ejecutado, lo realizado. Entonces el auditor lo que hace es comparar el criterio con la realidad encontrada. Y la diferencia es la desviación del cumplimiento, ¿no? Cuando se sanciona, tanto a nivel administrativo, a nivel judicial, ¿no? Ya es más subjetivo. Pero en todos los pasos a seguir para el proceso de sanción, desde cuando se comunica una desviación de cumplimiento, se le da el derecho de defensa al funcionario o el funcionario. Entonces, hay muchos funcionarios, hace poco he visto un caso, ¿no? De que no le dan la importancia debida para responderle al auditor gubernamental. Y piensan que el informe va a quedar ahí, bueno, ¿no? Pero cuando hay una presunta responsabilidad, ¿no? Penal, ¿no? O perjuicio económico, ese informe va a continuar, ¿no? Con su vía, ¿no? Ya sea a la Fiscalía o al Poder Judicial. Entonces, nuevamente le dan el derecho de defensa al funcionario, ¿no? Pero si desde un inicio no se le habla atención, porque considerando que los informes de los órganos del Sistema Nacional de Control son pruebas preconstituidas, entonces, cuando a uno le llega una desviación de cumplimiento o no una comunicación de hallazgo, como lo denominan las normas generales, ¿no? De control gubernamental, tiene que responder a lo que el auditor argumenta, ¿no? Porque yo siempre digo, ¿no? ¿Quién conoce mejor la entidad? ¿El auditor o el gestor? El gestor, ¿no? Entonces, que el funcionario tiene riesgos funcionales, sí, porque está decidiendo en la cantidad de operaciones que realiza diaria, semanal o mensualmente. Siempre van a haber riesgos, pero ante una comunicación de cualquier órgano del sistema, hay que darle una respuesta con sustento técnico y legal. O sea, eso es lo recomendable, ¿no? Hay muchos que atienden, ¿no? La desviación de cumplimiento de manera rápida y envían cualquier documento y eso es un insumo para el auditor, porque el auditor dentro de la evaluación
¿no? De los documentos recibidos, ¿no? Señala pues que no levanta la observación o la desviación de cumplimiento. Y entonces el informe sigue su vía, tanto desde el punto de vista administrativo, civil o penal, si es el caso. Entonces, por eso yo siempre recomiendo darle la debida atención. Hace poco he visto un caso con un funcionario, no, por no darle la debida atención en su oportunidad por el día a día, ha terminado siendo sancionado, o sea, con restricción de libertad, ¿no? Entonces, y revisando todo su expediente administrativo desde que se inició el proceso de auditoría, tenía la oportunidad de poder no presentar sus comentarios y aclaraciones debidamente sustentadas. Como le digo, sustentadas técnica y legalmente bien fundamentadas, ¿no? Entonces, ya con la ley 27785, ya eh, primero, la Contraloría, se señala claramente las funciones de la Contraloría, las atribuciones del sistema de la Contraloría misma, ¿no? Y también en su artículo 7 y 8 habla del control interno, ¿no? El control previo, simultáneo y posterior, ¿no? Y también las obligaciones del contralor, de los auditores gubernamentales, ¿no? Entonces, inclusive del titular para fortalecer los órganos de control institucional. Aquí aprovecho, en el artículo 42 hay un literal, de la ley 27785, hay un literal que dice expresamente, ¿no?, que es responsabilidad del titular fortalecer la implementación del órgano de control institucional. Entonces, en esta reunión que les hago mención, el Contralor ha informado que la tendencia no es a que cada unidad ejecutora tenga su propio OSI. La tendencia de la Contraloría y del Sistema Nacional de Control es de que existan un promedio de 800 oficinas de control, le llama el Contralor, ¿no? Que a su vez va a absorber o se van a fusionar órganos de control institucional. ¿Me dejo entender? Entonces, esas son las propuestas que viene realizando el Contralor y las modificaciones en cuanto a control gubernamental. Entonces, será materia de modificaciones a la norma, por supuesto. Luego, otra ley importante que se dio en el 2006 y que muchos pasaron como 16, como más de 10 años, 16, 13 años, ¿no? Y no se le dio la importancia a la ley del control interno. Se aprobó una primera guía de implementación del sistema de control interno en el año 2008. En el 2013 se modificó otra directiva, 2016 otra directiva y finalmente en el 2019, ¿no?, se aprobó la resolución de Contraloría 146, que ha venido siendo modificada desde el año 2001, 2002 y ahora en el 2003 se ha modificado en cuanto a, a, a la evaluación del sistema, del sistema de control interno. Entonces, por experiencia, yo vengo trabajando en lo que es control y sistema e implementación del sistema de control gubernamental desde el año 2007, ¿no? Entonces, o 2008, ¿no? Entonces, en distintas entidades de distintos poderes del Estado, inclusive gobiernos regionales y gobiernos locales. Y yo concluyo
de que realmente la directiva que ha dado resultados en la implementación del sistema de control interno es la última. ¿Por qué? Porque ha creado una cultura de gestión de riesgo que antes no existía, ¿no? Y según las estadísticas, ¿no? De la misma Contraloría, de las 3.600 entidades, solamente 100 a 120 cumplían con implementar el sistema de control interno. Y de las cuales 20 realmente tenían una implementación del sistema de control interno como debía ser, ¿no? Entonces, fíjense la cantidad de entidades que no le daban importancia a la ley de control interno, y menos la directiva. Primero, porque las primeras directivas eran muy densas, poco eficaces, pero la última sí, la Contraloría ha venido haciendo un acompañamiento electrónico, ¿no? En la capacitación, ¿no? Y algo que de todos los aplicativos informáticos que he visto en la implementación del sistema de control interno, este es el aplicativo informático que realmente es efectivo, ¿no? Entonces, aquí lo que rescato en este modelo de implementación del sistema de control interno es la cultura de gestión de riesgo, que ya este, se ha incorporado a la gestión pública, ¿no? Entonces, hubo una confusión y hasta ahora, ¿no? Pero si es implementación del sistema de control interno, eso le corresponde al órgano de control institucional. O sea, se ha venido trabajando año tras año. Y no, la responsabilidad de la implementación del sistema de control interno, como ustedes saben, no es responsabilidad de los funcionarios, de la administración, de los gestores. Los, los funcionarios y servidores de los órganos misionales, ¿no? Llámese, pongámosle en el Poder Judicial, ¿no? En la misma municipalidad, ¿no? Es como decir, yo en administración tributaria, ¿qué tengo que ver con el control interno? Siempre hubo esa cultura equivocada, ¿no? Control interno, o antes era auditoría interna, ahora es órgano de control institucional, o por último, cuando hablamos de control interno es para administración, para tesorería, para contabilidad. No, este modelo de implementación del sistema de control interno ha ido al corto, a los procesos misionales. Por eso es lo que le llaman a priorizado producto. Y compromete al órgano responsable, que en el caso de los gobiernos locales es el gerente municipal, en el gobierno regional es el gerente regional, y en las entidades del gobierno nacional son los gerentes generales, lo que antes se llamaba secretarías generales, ¿no? Entonces cada uno tiene sus responsabilidades, ¿no? Si bien es cierto que ahora, antes se conformaban comités de control interno, ahora ya no existen los comités, lo que existen son equipos de trabajo. Entonces, ¿qué le rescato y por qué me he retenido? Me he detenido un poco acá. Porque si se implementa un adecuado sistema de control interno, el riesgo funcional baja. Lo que a veces renegamos, ¿no? No, el sistema de control interno ahora ha sido más amigable. Antes los auditores, pues, externos o internos, visitaban a un gerente que estaba muy ocupado por sus funciones con un cuestionario de 100 preguntas. Y la verdad que muchos funcionarios se mostraban, ¿no?, en desacuerdo, que les quitaba su valioso tiempo para que empiecen a responder sí, no, parcialmente. Y lo que es más, después que terminaba la encuesta, le pedían que le firme y después todavía le dije, y por favor me puede sustentar cada una de las preguntas. Hace poco he visto un auditor que ha llegado de esa forma. Entonces, no, o sea, el auditor tiene que aplicar procedimientos mínimos, ¿no? Ya tiene la información de los funcionarios, él tiene que validarlo, es su trabajo.
Entonces, ya es una implementación más amigable, ¿no? Con mucha información electrónica y el aplicativo informático que este, está acorde a una gestión moderna, ¿no? Entonces ya se ha definido que la implementación del sistema de control interno es responsabilidad de la administración, ¿no? De la gestión del gestor público y los órganos del Sistema Nacional de Control evalúan, ¿no? Evalúan. Entonces, las preguntas que se han modificado ahora y las que se han adicionado son, por ejemplo, hay una pregunta que dice, este, que dice, y el mismo, hay un documento orientador también, que dice, la entidad cuenta con lineamientos y procedimientos de los procesos relacionados a sus productos priorizados. Entonces, realmente lineamientos y procedimientos, muchos dicen son normas, está bien, pero no están actualizadas o no existen relacionados a los productos mencionados. ¿Sí? Llámese a la limpieza pública, ¿no? En los gobiernos locales, ¿no? ¿No? A desarrollo económico, ¿no? Entonces, a seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, este, hay otras entidades que han aprobado su mapa de procesos o los procesos a nivel cero, porque la Contraloría se ha tomado el trabajo y la prolijidad, ¿no? De elaborar un documento orientador señalando respecto a esa pregunta. En concreto, ¿ha aplicado usted la norma técnica número 01-2018-PCM/SGP, Secretaría de Gestión Pública? No es más que documentación de proceso, que es una norma muy amigable, pero son poquísimas las entidades que han documentado sus procesos. Esta norma ya tiene 5 años ya. 4 años, fue aprobada en el 2018, ¿no? Entonces, 4 años y meses, pero no se implementa. Algunas se quedaron con la norma del 2013 de gestión por proceso. Entonces, muchas entidades no pueden sustentar y siempre y llanamente han tenido que responder no. Consecuentemente, genera una deficiencia y un plan de acción de medida de remediación. Entonces, recomiendo fortalecer la implementación del sistema de control interno en vuestras organizaciones, porque a la corta o a la larga, este, les va a dar alguna seguridad al funcionario y a la entidad. Por ejemplo, una de las normas es la difusión de la ética. Ahora están pidiendo un código de conducta. Un código que no es el código de ética, un código de conducta, ¿no? Entonces, ¿cuántos casos hemos visto? Hemos visto, ¿no? De noticias periodísticas, ahora con estas tecnologías de información que ustedes no empiezan a, a difundir su información por WhatsApp, ¿no? Y no sabemos si la persona que recibe el WhatsApp le va a enviar a un tercero, a un cuarto. Cuando ustedes se dan cuenta, ya ese WhatsApp remitido a un supuesto amigo, a un supuesto, ¿no? Aparece ya en los medios periodísticos, ¿no? Y de esos casos hay muchos, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con las filmaciones, las grabaciones, las comunicaciones, ¿no? Hay tantos casos también de funcionarios que han sido destituidos, ¿no? Ya sea por acoso, ¿no? Porque por esas camaritas, también esas cámaras, todo es tecnología ahora, ¿no? Todo te graba, todo te filma, ¿no? Pero lo peor que le puede ocurrir a un gerente, a un funcionario, es que con su misma comunicación por WhatsApp termina siendo destituido. ¿Por qué?
por creer que la información es confidencial, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con lo que se habla y dice que, ¿no? Eso es en control gubernamental. En cuanto a la base legal de la gestión pública, ¿no? Como le dije, desde el año 2002 se viene hablando de la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. Un nombre muy marquetero, muy bonito, ¿no? Entonces, luego se dio la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ¿no? Donde se definieron todas las entidades, ¿no? Del Poder Ejecutivo. Y, 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 y- en estas normas relacionadas a la gestión pública, ¿por qué pongo la directiva de implementación del sistema de control interno? Porque esto es gestión pública también. O sea, lo he puesto como control gubernamental y como gestión pública porque para mí la implementación del sistema de control interno es gestión gubernamental. ¿Que está relacionado al control interno? Sí, pero es obligación, responsabilidad del titular, ¿no? El gerente o el gerente general, gerente municipal o gerente regional, ¿no? De su implementación, ¿no? Entonces, después también en el 2018 se aprobó el reglamento del sistema de administración, de modernización, ¿no? De la gestión pública, pero antes, ¿no? Perdón, aquí hay un error. Aquí el decreto supremo es 004-2013. Se aprobó la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021, ¿no? Esta norma viene del 2013, ¿no? Donde se fijaron los 5 pilares, ¿no? Y los 3 ejes, ¿no? Los 5 pilares estaban gestión por procesos, ¿no? Estaba también todo lo que es transparencia, ¿no? Planeamiento estratégico, ¿no? Y dentro de los ejes estaba, ¿no? Gobierno transversal, ¿no? Gobierno electrónico, ¿no? Y gobierno transparente, ¿no? Entonces, ese es el esfuerzo que ha hecho, ¿no? Los distintos gobiernos, desde el año 2002, ¿no? Hasta la fecha, con la finalidad de modernizar la gestión pública, ¿no? Pero la ciudadanía sigue reclamando eficacia, efectividad en la ejecución del gasto, ¿no? Y la realidad es una sola, ¿no? Obras, cantidad de obras paralizadas, ¿no? Cantidad de obras y obras para servicios básicos, ¿no? Entonces, ¿a dónde quiero llegar, ¿no? Como resultado de esta normativa, tanto del control gubernamental y la gestión gubernamental? Tantas normas si la ciudadanía sigue reclamando valor público. Ahora mismo, ¿no? Con estos hechos, ¿no? De la naturaleza, que nuevamente ha salido, ¿no? En la noticia, lo que se ha hecho para la reconstrucción, ¿no? Entonces, la pregunta es, efectividad, eficacia en la ejecución del gasto público y a su vez hay efectividad en el control gubernamental. Vienen creando valor público. Entonces se está hablando de presupuesto por resultados, ¿no? Antes existía el SNIP, ahora existe el INVIERTE-P, ¿no? Entonces, todas estas modificaciones normativas dan sus resultados, porque todo esto es costo, ¿no? Todo esto es costo, la generación de normas y la aplicación, ¿no? Como vamos a ver los sistemas también, ¿no? El servicio civil, ¿no? Cuánto estamos avanzando, ¿no? Entonces, y eso de estos son las normas más importantes, ¿ah? Entonces,
nosotros nos estamos capacitando con el propósito de, de de repente hacer un análisis crítico, ¿no? Del resultado de la gestión pública. Entonces, no sé si hasta estos momentos hay algún comentario, alguna pregunta, por favor. La sesión es de un conversatorio. Si quieren interrumpirme, me interrumpen, por favor, porque imagínense que yo me pase en exposición 30, 40 minutos o 2 horas. No creo que sea tan agradable, así que me gustaría escucharlo como quien nos vamos conociendo. Por favor, algunos comentarios de esta primera parte. ¿Alguna participación, amigos? Por favor, pueden usar la opción levantar la mano de la sala para poder activarles el audio. También pueden usar el chat si no desean de repente Sí, usar el micrófono de también. sus equipos. Nos hacen sus comentarios, sus preguntas de esta primera parte que ha expuesto el profesor Bernardo. Planteo la pregunta de nuevo. Los participantes, el perfil es eh, funcionarios, servidores públicos de algún nivel de gobierno o de qué nivel, es un poco para orientar también la exposición, por favor. Sí, profesor, son personas que laboran en las municipalidades, Muy bien. básicamente provinciales y distritales de Ancash. Ya, Tenemos también algunos trabajadores de entidades públicas del Estado ya, acá en la región Ancash y hay uno que otro también, pero participante que vienen de otras regiones, ¿no? Y también estudiantes universitarios, profesores. Es muy decir, bien. es un público mixto, ¿no? Qué bien. Gracias, Ángel. Entonces, a ver, sobre los gobiernos locales, ¿no? Yo tuve la oportunidad de participar en una comisión de transferencia de un gobierno local, ¿no? Este, si bien es cierto que ahora existe la norma, ¿no? El aplicativo informático, ¿no? Que todo se sistematiza. Pero, ¿cuál es el problema en la continuidad, ¿no? En la transferencia de conocimiento de la gestión pública? Es que hay muchos funcionarios y aquí hay un tema ético, ¿no? Estoy tratando de indagar cómo es en otros países y la verdad es así, ¿no? ¿Cómo es posible que un funcionario, ¿no? de alto, mediano y todo, de alto y mediano nivel de un gobierno local deje su equipo de cómputo con su disco duro en blanco? O sea, a ver, primero yo soy un funcionario público que he sido contratado para prestar servicios a un gobierno local, ¿no? Puedo pertenecer a esta localidad, puedo venir de otro lugar, pero a mí me han pagado, ¿no? No sé, meses, años, para realizar una función pública. Entonces, el hecho de que, a ver, ¿qué suele ocurrir? Que hay continuidad eh, muchas veces en la política, ¿no? Continuidad política, ¿no? Entonces, porque no sale no salió elegido, ¿no? Mi continuidad política me da derecho a no dejarle la información necesaria a mi sucesor para una continuidad de la gestión pública. Me gustaría conocer sus opiniones, ¿no? O sea, porque aquí hay que crear un poquito de cultura, ¿no? De gestión, así como hay la cultura de control interno, cultura
cultura de gestión de riesgo, ¿no? Tenemos que tener una cultura de gestión pública, porque, no sé, o sea, cuál es la opinión de usted, pero nosotros tenemos un código de ética, ¿no? El código de ética de la función pública. ¿Eso es ético? Me gustaría saber sus apreciaciones. Es importante porque yo respeto mucho a los funcionarios. Hay funcionarios, ¿no? Muy respetables, ¿ah? Muy prolijos en su trabajo, ¿no? Pero la parte técnica y la parte normativa también va acompañado de la otra parte, ¿no? La parte del ser humano, de la parte de la ética. Me gustaría saber si han tenido una realidad similar allá en las transferencias de gestión en los gobiernos locales. Profesor, una participante escribió en el chat, Ya, sí, dice, a buenas ver, noches con todos. permíteme. Sobre lo que estás indicando, profesor, es verdad, en la municipalidad que estoy trabajando no dejaron ningún documento válido para continuidad, es decir, expedientes técnicos que fueron presentados a los ministerios, pero digital. Así es, ¿no? Entonces, gracias. A ver si me permite ver aquí el chat y poder, gracias, el chat de la reunión. Bueno, es verdad, en la municipalidad no dejaron ningún documento válido que fueron presentados a los ministerios, pero digital. Ya, gracias. No, no sabe su nombre, pero muchas gracias al participante. Entonces, a ver, dentro de la ley del servicio civil hay una parte que se llama la gestión del conocimiento. Y también estuvo en el decreto supremo 04/2013, la PCM, que es la Política Nacional, ¿no?, de Modernización de la Gestión Pública. Inclusive esto era un pilar, ¿no? La gestión del conocimiento es la transferencia del gestor a su sucesor, ¿no? Solamente de esa manera podemos avanzar, porque eh, si nos vamos, oye, si bien es cierto que la información electrónica está, está en el sistema, ¿no?, de transferencia de gestión. Ahí también hay que trabajar un poco más porque es una información muy sistémica, ¿no?, que no permite, ¿no?, la continuidad de la gestión, porque esa información debe tener sustento, ¿no? Entonces, el otro problema que he identificado es, ya, el gestor se fue y ya está trabajando en otra municipalidad, ¿tá? O sea, ya, y lo que es más, todos los gerentes de segundo, de tercer nivel, entregaron su cargo al gerente municipal, ¿no? Y el gerente municipal es el que viene a entregar el cargo de todos. Entonces, cuando deben trabajar los pares en una transferencia ordenada, ¿no? No, dejan una entrega de cargo muy, muy breve, ¿no? Y bueno, en el aplicativo informático sí te registran la información que se solicita, ¿no? Pero tiene que, ahí lo que, a ver, ahí el sistema nacional de control está fallando, porque si bien es cierto, sí, los procesos electrónicos son interesantes, pero no debe dejar de tener la información que se necesita para la continuidad de la gestión pública en un gobierno local. Entonces, y cuando al OSI se le pide un informe, eh, n- n- eh, no tiene la capacidad operativa para que en detalle, ¿no?, se señale que la información recibida no cumple los requisitos para una continuidad de la gestión pública.
Entonces hay dos problemas, ¿no? De gestión saliente, ¿no? Y la gestión entrante se encuentra, para mí, eso se llaman limitaciones. Entonces tienen que empezar de nuevo. En un caso se tuvieron que ir con su equipo de cómputo al MEF para que le instalen el CIAF de nuevo, porque hasta esas instalaciones lo habían desaparecido con complicidad de los funcionarios de informática. Entonces, ahí hay un vacío, no hay sanción. Eso se sanciona. Eso tiene que quedar en el legajo, ¿no? Del exfuncionario, ¿no? Porque ya el último día de hábil, ya deja de ir, obviamente, porque sabe, y en algunos casos el nuevo alcalde depende de la política. No necesariamente todos los contratos o las personas de confianza quedan sin efectos por resolución. O sea, como en el sector privado, ¿no? Es recomendable que se quede 15 días o un mes para hacer traslape, o sea, ¿no? Una entrega de cargo ordenada que permita la continuidad de la gestión pública y no afecte a los ciudadanos. ¿Me dejo entender? O sea, ese es el objetivo. O sea, el ciudadano, el valor público, ¿no? Entonces, esa es una experiencia que he podido, ¿no? Apreciar, soy honesto, me llamaron para apoyar, pero he participado en transferencias de gestión en otros poderes del Estado y en gobierno nacional, pero en gobierno local me encontré con esta realidad. Y conversando con otros colegas que habían estado apoyando también, sí, efectivamente, la mayoría de las municipalidades se da esta situación. Entonces, este, eh, ahí hay un problema de normatividad. Ahí hay un problema de ética. Ahí tiene que quedar un antecedente de aquel gestor que ha actuado de ese modo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Eh, eh, no puede, para mí es inconcebible, ¿no? Que sea un modo de actuar de un funcionario. Puedo estar equivocado, con todo el respeto, ¿no? De los presentes. ¿Alguna otra opinión, por favor? Peor digital, quiero saber cómo voy a actuar en este caso. Aquí hay una participación. Peor digital, quiero saber cómo voy a actuar en este caso, dice. A ver, si me pueden aclarar. Peor digital, dice. Quiero saber cómo voy a actuar en este caso. Peor digital. Sí, mucha información se está recibiendo de manera digital, ¿ah? De manera digital. Es otro detalle. Otras limitaciones que tienen los aplicativos informáticos. Que algunos aplicativos informáticos que este, han sido perfeccionados, en otros casos es la primera vez que se implementa, permiten el registro de información sin mayor restricción en cuanto a la calidad, ¿no? En cuanto a la calidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedes ingresar un documento que no responde al requerimiento de la información solicitada, pero el aplicativo te registra que cumpliste con registrar, pero el contenido no te garantiza la calidad de información, ¿no? Entonces, esos son los riesgos de la información digital, ¿no? Este, Ahora, lo que se debe hacer cuando se encuentra con esa información es como antes cuando el auditor le pedía información electrónica a un auditado y le daba un CD, ¿no? O un disquete. Y cuando el auditor iba, el CD estaba muy bonito, etiquetado, todo, o el disquete,
y su contenido no, no se podía visualizar o no tenía contenido, ¿no? Entonces, eso es lo que viene ocurriendo con algunos aplicativos informáticos, porque casualmente ahí es donde el Contralor habla de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, ahora lo que está trabajando la Contraloría es muchas bases de datos, ¿ah? La Contraloría tiene cantidad de datos, ¿ah? Cantidad de datos para poder hacer trabajos muy interesantes. Creo que va a ser un proceso, porque esa es la tendencia en el mundo, ¿no? La, el análisis de datos. O sea, ¿no? Ahora hay sistemas como SQRL, ¿no? El Python, ¿no? Que son herramientas que vienen reemplazando al Excel, ¿no? Entonces, que te van a permitir, ¿no? La información, este, procesarla, ¿no? Y, y seguramente que después ya o sea, los sistemas van a ser más inteligentes, te van a validar el tipo de información que vas a registrar. Porque, por ejemplo, ahora cómo vienen cubriéndose las entidades que vienen implementando estos aplicativos informáticos, que tiene carácter de declaración jurada. Por ejemplo, en el sistema de control interno hay un numeral de la directiva que tiene carácter de declaración jurada. El que registra, el que visa, ¿no? Pero la información registrada no cumple los requisitos de la información solicitada, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que ha venido ocurriendo en el proceso de implementación del sistema de control interno y no lo ha podido controlar en 4 años que lleva la implementación de la directiva, es que todos se sacaban 20, la mayoría se sacaban 20, 100 puntos. Grado de madurez, 100 puntos, ¿no? Entonces, cuando se revisaba el contenido de la información que sustenta una respuesta afirmativa, ese contenido no guardaba relación con la pregunta planteada. Entonces, y así, por falta de capacidad operativa en el Sistema Nacional de Control, se han venido, se han venido validando, y lo que es más, he visto algunas entidades que han venido felicitando a sus funcionarios y servidores por haber implementado y cumplido con toda la norma de control interno. Entonces, ahora no. Lo que ha hecho, lo que ha hecho la Contraloría eh, eh, en este último, en esta última modificación, así como había una pregunta de reconocimiento y felicitación a todos los funcionarios y servidores que han aplicado la normatividad de implementación del sistema de control interno y que han contribuido a su fortalecimiento. Había, como le digo, muchos documentos, ¿no? Ahora ha incluido una pregunta, ¿no? El órgano responsable ha emitido informes de aquellos funcionarios y servidores que no han cumplido con la normatividad del sistema de control interno o que no han cumplido en los plazos señalados en los planes. Entonces hay que tener cuidado con esa parte. O sea, es sujeto de sanción ahora no cumplir con este tipo de normatividad. ¿Alguna otra participación? ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos a avanzar con los sistemas administrativos del Estado, ¿no? Entonces, como le mencionaba, eh, el- las entidades del sector público para gestionar la ejecución presupuestal de este año, que supera los 214.000 millones de soles, entonces
se vale de los sistemas administrativos que le permite, ¿no? Un mejor registro y gestión de los recursos públicos, ¿no? Para ello, tiene sistemas administrativos, ¿no? Tales como el sistema de planeamiento, el sistema sistema de planeamiento, de recursos humanos, ¿no? De tesorería, de contabilidad, de inversiones, ¿no? Entonces, presupuesto público. Cada uno de estos sistemas tiene sus respectivos órganos rectores, ¿no? Y que cada vez vienen mejorando sus procesos. Todo en un enfoque ahora más aún de un gobierno digital, ¿no? Entonces, para ello, tanto las entidades del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, Poder Judicial, las entidades autónomas y los gobiernos locales y regionales, ¿no? Vienen estableciendo sus normas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de buscar o de procurar una mejor gestión pública, eh, para lograr valor público en beneficio de los ciudadanos, ¿no? Entonces, para ello, ¿no? Nuestra República de Perú, ¿no? Que está considerada como una república democrática, social, independiente, soberana, ¿no? Entonces, tiene estos niveles de gobierno y estos niveles de descentralización, ¿no? Entonces, las 3.600 instituciones públicas que le he venido comentando están divididas en estos tres poderes del Estado, ¿no? Así como también las entidades autónomas, los gobiernos regionales y gobiernos locales. Solamente en gobiernos regionales son más de 1.800 entidades, ¿no? Entonces, desde el punto de vista presupuestario, ¿no? La unidad, ¿no? Es la unidad ejecutora, donde se le viene asignando su presupuesto. Entonces, para ello, ¿no? Las entidades tienen una función administrativa, ¿no? Y también, mejor dicho, tienen actividades de soporte y tienen actividades misionales, ¿no? Cada uno con su respectiva normatividad jurídica, ¿no? Como le digo, a nivel de los tres niveles de gobierno, ¿no? Que esto es general, ¿no? Entonces, eh, todas las entidades del Poder Ejecutivo, como usted sabe, conforman los distintos sectores, ¿no? Justicia, ¿no? Trabajo, ¿no? Y forman parte del Estado peruano, ¿no? En estos sectores, como ustedes saben, vienen dirigidos o son dirigidos por ministros, ¿no? Dentro de los gobiernos nacionales, la normatividad, ¿no? En cuanto a sus rangos, tenemos las leyes que son normas otorgadas por el Congreso, los decretos supremos, ¿no? A nivel de Poder Ejecutivo y los decretos de urgencia cuando hay, ¿no? Se le dan atribuciones al Poder Ejecutivo. Resoluciones supremas, en el caso de los ministerios, y las resoluciones ministeriales. Resoluciones supremas firmadas por el presidente, ¿no? Entonces, pero en cuanto a los sistemas administrativos, ¿no? Quisiera eh, antes definir lo que es la gestión pública y la administración pública. En sí, como ustedes saben, la gestión pública
vienen la diferencia entre la administración pública y la gestión pública es que la administración pública está conformada por entidades, ¿no? Por organismos que tienen una función específica, tienen una ley de creación, ¿no? Para atender una determinada población, tienen una misión específica. Esa es la administración pública, ¿no? Por eso muchas veces en informes de control, ¿no? Se señala la administración, o sea, y no es que quiere decir que es la oficina de administración, se refiere a toda la entidad, ¿no? Y en cuanto a la gestión pública, sí ya viene a ser en sí las actividades, las acciones que se adoptan en base a su marco normativo, que es la ley de creación, el reglamento de organización y funciones, ¿no? Su plan operacional, ¿no? Para medir el logro de sus fines, objetivos y metas. Entonces, aquí seguramente como lo vamos a ver más adelante en lo que es planeamiento y presupuesto, hay un problema de articulación, o mejor dicho, de armonización de el presupuesto, el plan operativo y el plan anual de contrataciones. Por ejemplo, hay una entidad del poder, de un poder del Estado, que su plan operativo valorizado para un año llega a 2.900 millones de soles, ¿no? 2.900 millones de soles. Su plan operativo. Después de pasar todo el proceso presupuestario en el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Y al ser aprobado por el Congreso, previa exposición de su titular, solamente le otorgan 1.500 millones de soles, ¿no? Entonces, la pregunta es, si mi plan operativo valorizado llega a 2.900 millones de soles y el presupuesto que me han asignado, ¿no? Por la Caja del Estado, por el MEF, es 1.500 millones de soles, ¿qué está ocurriendo? Que hay actividades, ¿no? Que están comprendidas en el plan operativo, que no cuentan con presupuesto. Entonces, ¿qué tiene que hacer esta entidad? Priorizar. Pero ahí hay dos situaciones, ¿no? Antes los presupuestos eran inerciales, ¿no? Año tras año le venían dando un porcentaje. Ahora no existe lo que es presupuesto por resultado, ¿no? Entonces, hay más rigor. Sin embargo, siguen dándose estos casos casi en todas las entidades públicas. Pero los planes operativos también muchas veces son elaborados de un copia y pega del año anterior y del año anterior y del año anterior, ¿no? O sea, no hay un adecuado análisis. Entonces, se da el caso que un plan operativo para el año 2023 responde a una realidad de 5 años atrás. ¿Por qué? Porque, o sea, no se ha sincerado la formulación del plan operativo. Entonces, ante este escenario de un plan operativo valorizado en 2.900 millones de soles y que cuenta con un presupuesto aprobado de 1.500 millones de soles, tiene que priorizar consecuentemente muchas actividades este, eh, eh, que están comprendidas en el plan operativo, no van a ser ejecutadas. Entonces, eso va a conllevar a que se ajusten sus objetivos y sus metas. Entonces, esos 1.500 millones de soles tienen que estar respaldados con un plan anual de contratación, ¿no? De tal manera que se haga esa prueba, ¿no? Esa armonización de información, ¿no? Primero,
plan operativo versus presupuesto asignado. Y luego presupuesto asignado con su plan anual de contrataciones después de haber deducido la partida remuneraciones y pensiones, ¿no? Entonces, eh, eh, ese plan anual de contrataciones también debe guardar total relación con el presupuesto. Eso se viene exigiendo ahora. Entonces, la Contraloría viene mediante el fortalecimiento del sistema de control interno que sea esa, pues. Y la pregunta es, ¿no? El plan operativo está articulado, ¿no? Al presupuesto y a su vez al plan anual de contrataciones, ¿no? Entonces, es una realidad de muchas entidades, pero lo que hay que analizar es el origen de esa discrepancia. Por ejemplo, en este caso, para el ejemplo que es una realidad, ¿ah? Yo lo he visto. Entonces, una cosa es que tengamos pues, una discrepancia de un 10, 15%, pero tener una discrepancia de casi el 100%, algo está ocurriendo. Porque en el plan operativo podemos ser muy ambiciosos también, ¿no? O es que, o sea, por eso ahí en lo posible hay que armonizar, ¿no? El presupuesto que ya sabemos cuánto se le viene dando a la institución año tras año, pero en lo que es presupuesto por resultado, ¿no? Si tú demuestras los resultados, ¿no? Entonces, depende ya de los gestores, de los titulares, te pueden asignar un presupuesto mayor. Entonces, ahora, como hemos comentado, los presupuestos son multianuales, algo que se venía reclamando muchos años, ¿no? Pero se viene trabajando intensamente en ese trabajo, que es bien analítico, ¿no? Y, y me parece, salvo una mejor apreciación, de que si ustedes tienen mapeados sus procesos, les va a permitir mejor trabajar sus planes operativos y también su presupuesto. Ahora, en cuanto a las herramientas, ¿no? Para la gestión pública, bueno, esto ya es lo que hacemos siempre, ¿no? En toda gestión, privada o pública, ¿no? Se debe tener una organización en la empresa, en la entidad, ¿no? La misma que debe obedecer a su realidad misional, ¿no? Y su capacidad operativa, ¿no? Para poder generar el valor público o rentabilidad si es una empresa privada, ¿no? Entonces, en el sector público el planeamiento se da a través de los instrumentos, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, yo me detengo. Si se implementa gestión por procesos, ¿tendríamos cantidad de directivas frondosas o podrían quedar esos procedimientos como resultado de la gestión por procesos ya como lineamiento? Eso es posible, sino que la realidad de muchas entidades que no quieren documentar sus procesos es porque se van a encontrar, y es fácil de identificar, de que hay muchas entidades que están sobredimensionadas en personal. Entonces, cuando ustedes documentan procesos, se van a encontrar con tareas y actividades que no agregan valor, ¿no? Y en estricto, como es en el sector privado, esas actividades y tareas que no agregan valor se van con o sin su personal. Se van con su personal y se genera un problema social. Esa es la preocupación de los titulares. Y hay muchos que han iniciado con mucha emoción a querer documentar sus procesos y se han encontrado con una realidad social. ¿Por qué? Porque
el Estado, los gobiernos locales y gobiernos regionales, gobierno tras gobierno se ha venido incrementando la cantidad de personas. ¿Y dónde se ha apreciado? En el trabajo virtual, ¿no? En el trabajo virtual se ha apreciado, se ha visto realmente los puestos que realmente agregan valor y los que no, ¿no? Entonces, yo trabajé con un gerente que no, se puso a mapear las actividades con los productos de cada trabajador, ¿no? Que realizaba teletrabajo. Pero sin embargo, algunos otros puestos han calificado para el teletrabajo. ¿Por qué? Porque tienen productos medibles. Y algunos productos no solamente los mide la gestión, sino los mide el órgano de control institucional. Entonces, eh, en, en planeamiento existe esa norma de gestión por proceso y no se viene implementando. Y la dirección es fundamental. La política de la dirección es bien importante, eh, tanto en el ejemplo a nivel de gestión pública y de control, control interno o ética, ¿no? Entonces, este, la, el titular, el titular es un referente, ¿no? De la organización. Entonces, la cultura organizacional en una entidad está muchas veces, no muchas veces, sino se observa con la actuación de sus funcionarios del más alto nivel, ¿no? Entonces, la función de dirección cumple ese rol, ¿no? Entonces, dirigir una institución, ¿no? Este, tiene una gran responsabilidad y ejemplos hay muchos, ¿no? Ejemplos hay muchos, ¿no? Titulares que en vez de fortalecer una institución, la han debilitado por su actuación, ¿no? Bueno, los diarios, las noticias periodísticas nos dan mucha casuística. ¿Cuántos, no? Titulares han terminado mal, ¿no? Entonces, eh, y en el sector público hay una realidad, ¿no? Que todo, o sea, a ver, todo trasciende. Lo bueno que hace un titular trasciende hacia arriba, horizontal y hacia abajo. Lo malo que hacen los titulares y los funcionarios del mismo modo. Del mismo modo, entonces hay que tener mucho cuidado cuando se asume una dirección, ¿no? Y, y muchos no medimos la gran responsabilidad que se nos presenta para hacer gestión pública, ¿no? Entonces, mantener esa reputación, ¿no? No es nada fácil. Entonces, por eso, esa parte de la dirección, ¿no? Al margen de los documentos, ¿no? Pero el director es, es el que inspira, como se dice, a ver, es el referente para definir una organización pública o una organización privada, ¿no? Pero, ¿no? Entonces, no somos seres humanos perfectos, pero en lo posible debemos cuidar nuestra actuación cuando tenemos un cargo de dirección, cuando tenemos personal a nuestro cargo, porque nos están evaluando permanentemente. Y lo que es más, cuando administramos fondos públicos, no solamente es la evaluación interna, sino la evaluación de la ciudadanía. Yo me quedé sorprendido en esta reunión que convocó la Contraloría y al costado vino un señor, ¿no?
con su cuadernito y tomaba nota de toda la exposición, ¿no? Y ya conversando, ¿no? Le preguntaba a qué entidad representaba, ¿no? Y me dice, no, yo soy un ciudadano invitado por la Contraloría, ¿no? Tiene su nombre, ¿no? Entonces, ya para nadie es secreto que desde los años 2000 para adelante se ha venido empoderando a la ciudadanía. Y la Contraloría lo viene capacitando así como viene capacitando a jóvenes, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en nuestra actuación, ¿no? Y cuando hemos conversado con el señor, bien fundamentado en lo que es control gubernamental, ¿no? O sea, dice que él es invitado permanentemente por la Contraloría, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no solamente tenemos los medios periodísticos que nos fiscalizan, sino tenemos ciudadanos que ya se están preparando. Y por eso esta cantidad, pues, ¿no? de denuncias, de denuncias. Y lo que más, hay ciudadanos que ya están muy equipados como cualquiera de nosotros, con un smartphone, con un celular, ¿no? De una determinada gama, que nos pueden grabar o nos pueden filmar, ¿no? Como algunos WhatsApp que trascienden, ¿no? ¿No? Entonces, pero uno aprende, ¿no? O sea, en esta reunión habían titulares, gerentes, pero había un señor representante de la ciudadanía de un distrito de Lima, con conocimiento sólido de control gubernamental, y es un colaborador de la Contraloría. Así como vienen capacitando a los jóvenes, ¿no? En control gubernamental. Entonces, ojo, no, bueno, esa es una tendencia mundial, ¿no? De empoderar a la ciudadanía en la fiscalización de la ejecución de los recursos públicos. Por eso es que se ve la cantidad de denuncias, ¿no? A veces de mal agrado ver, ¿no? Personas que pasan por momentos difíciles, ¿no? Entonces, eso como comentario a lo que es cuando uno asume un cargo de dirección, ¿no? Entonces, respecto a los sistemas, como hemos comentado, ¿no? Los sistemas tienen por un lado su definición, sus entes rectores y sistemas funcionales. Bueno, hay dos tipos, los funcionales y los administrativos. Todo sistema, la definición, ¿qué es el sistema de contabilidad? Es el conjunto de principios, normas, ¿no? Es lo mismo. ¿Qué es el sistema de presupuesto? ¿No? Lo que cambia es el el tipo de sistema, ¿no? De la misma forma, los entes rectores tenemos la Dirección General de Presupuesto, Dirección General de Tesorería y Endeudamiento, Dirección General de Contabilidad Pública, ¿no? Entonces, todo sistema tiene su órgano rector, ¿no? Como lo vamos a ver. Y hay sistemas de tipo funcional y de tipo administrativo. De tipo administrativo, ¿no? Regulan, a ver, permítame, regulan, a ver, perdón, eh, la utilización de los recursos públicos de las entidades en la administración pública, ¿no? Y bueno, lo que siempre se promueve, ¿no? La eficacia y eficiencia del uso de los recursos públicos. Y los sistemas funcionales están relacionados al cumplimiento de las políticas públicas, ¿no? que requiere el Estado, ¿no? Entonces, son dos tipos de sistemas, pero cuando trabajemos los sistemas, ya la definición tiene una estructura, que es el uso del conjunto de normas, acciones, ¿no?
técnicas y los documentos propios de una organización, ¿no? Con la finalidad de cumplir el objetivo del sistema. Entonces, los sistemas que conocemos, ¿no? En la gestión pública, tenemos la gestión de recursos humanos, ¿no? Que está a cargo de la PCM, ¿no? La Autoridad Nacional de Servicio Civil. Abastecimiento, que es un sistema que hace pocos años recién se ha definido, porque ya venía trabajando con cantidad de normativas diversas, ¿no? Y luego el presupuesto público, que es un sistema bien interesante, ¿no? Que está a cargo de la, está dentro, su órgano rector mejor es la Dirección General de Presupuesto Público, ¿no? Igual tesorería, ¿no? Y endeudamiento público que forman parte o tienen como órgano rector una sola Dirección General de Presupuesto Público. Entonces, contabilidad también, ¿no? Su respectivo órgano rector, inversión pública, ¿no? Aquí en la Contraloría también tienen mucha data sobre la gestión pública, sobre la inversión pública. Tienen data, pero no con las sanciones correspondientes. O sea, las obras están paralizadas, abandonadas, ¿no? En arbitraje, ¿no? Ya, y lo que es más, como dice el Contralor, pues, hay asesores que van dando, o sea, se van recorriendo el país, ¿no? Se van recorriendo el país asesorando de la forma, cómo no se deben hacer las cosas en obras públicas, ¿no? Entonces, el Contralor, bueno, el actual Contralor es muy, eh, dice las cosas por su nombre, ¿no? De la información que maneja, ¿no? Entonces, es que también ya con todas las denuncias que se han visto, ¿no? O sea, todo, o sea, la corrupción, cómo está en el Congreso, en el MEF, en las organizaciones, en las entidades, o sea, ya eso está escrito, ¿ya? O sea, es una actuación muy conocida, ¿no? Que, eh, eh, si la Contraloría, aquí hay que tener mucho cuidado porque la Contraloría está manejando mucha información digital, mucho análisis de datos, ¿no? Yo no sé si va a llegar al uso de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, eso permite un mejor análisis y una mejor segmentar la información y trabajar mejor el control gubernamental, ¿no? Entonces, eh, es un proceso. O sea, yo siempre he creído en la gestión pública y en el control, la gestión gubernamental y en el control gubernamental, como ha existido en otros países. Tiene que haber un punto de inflexión, ¿no? Un antes y un después, ¿no? O sea, un antes como era antes y como es después. No es fácil, ¿no? No es fácil, pero aprecio. O sea, yo he escuchado desde el año 1990 vengo escuchando contralores y contralores, ¿no? Hay contralores que han terminado con problemas penales, década del 90. Problemas, contralores que también en la década del 2000, ¿no? También han terminado con, con problemas penales, contralores, ¿ah? Entonces, pero una Contraloría muy técnica, como lo que estoy este,
analizando, porque, o sea, yo tuve un trabajo de investigación sobre el tema nacional de control, ¿no? Y sigo en un trabajo similar. Este, eh, no es un secreto que en el mundo, en las empresas privadas, vienen aplicando mucho eh, el análisis de datos y la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, la Contraloría está en ese nivel, ¿no? Que tiene cantidad de información, ¿ah? Cantidad de, a ver, cantidad de presupuesto ejecutado, cantidad de obras paralizadas, cantidad de auditores, ¿no? Cantidad de gestores, ¿no? El solo hecho. Si bien es cierto que en la estimación de los 22 a 24.000 millones de soles, dinero perdido en la corrupción, es una tendencia, es un estimado. ¿Sí? ¿Alguien quiere participar, por favor? Entonces, pero eso es el resultado de análisis de datos, ¿no? Así que hay muchos que ya se están especializando en Python, ¿no? Y en SQL, creo que, ¿no? Entonces, es lo que está reemplazando el Excel, ¿no? Así como antes había el Lotus 1, 2, 3, y no, ahora viene el Excel. Ahora estas herramientas le permiten trabajar cantidad de datos y clasificarlos y poder llegar a conclusiones, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta, algún comentario sobre esta parte de los sistemas administrativos, por favor? ¿Alguna experiencia con sus instituciones? ¿Alguna consulta, amigos? O a ver si dentro de los asistentes, a ver, en estos últimos minutos, si creen conveniente, si alguien de los asistentes tiene alguna duda sobre el proceso del nuevo reporte, el reporte de identificación de deficiencias para la implementación del sistema de control interno, que su presentación se vence el último día hábil del presente mes. Va adelantando un poquito el control gubernamental. A ver, les comento. Con la resolución de Contraloría 073 del 2023, ¿no? Se ha modificado la directiva de implementación del sistema de control interno, ¿no? Fundamentalmente en los siguientes aspectos. Uno, este, ha creado un nuevo entregable, que es el que le acabo de comentar, ¿no? El reporte de identificación de deficiencias, ¿no? Que se elabora en base a un cuestionario que ha sido modificado. Antes el cuestionario para la implementación del sistema de control interno contaba con 58 preguntas. Ahora son 63. Muchas de ellas son similares, otras han sido modificadas y otras son nuevas, con el propósito de tener un mayor rigor en la evaluación de la implementación del sistema de control interno. Este entregable que se vence este mes no tiene puntaje, no es sancionatorio, ¿no? Es una autoevaluación amigable, ¿no? Solamente que de acuerdo al documento orientador remitido por la Contraloría, ¿no? Debe cumplir los criterios de la base legal y las condiciones para poder responder de manera afirmativa a las preguntas y a no identificar una medida de remediación, ¿no? Entonces, una medida de remediación eh, eh, este, es el resultado de una respuesta no o negativa o parcialmente, ¿no?
Y la Contraloría viene pidiendo informes, perdón, eh, sustento de las respuestas afirmativas no aplicables y no aplicables, ¿no? Entonces, ese es un reporte nuevo. Y asimismo, otra modificación es que el plan anual de medidas de remediación y medidas de control que debió presentarse en febrero ha sido prorrogado para presentarse el último día de abril, ¿no? Y en la gestión de riesgos, viene pidiendo la revaluación de los riesgos identificados en los años anteriores, en los productos priorizados trabajados en los años anteriores. No sé si alguno de los asistentes tenga alguna pregunta relacionada o no a este entregable o que quieran profundizar sobre este reporte que se vence ya la próxima semana, ¿no? En el caso de los estudiantes, sí, sí, alguien quería, en el caso de los estudiantes, ¿hay algo que les interese profundizar más en este curso? ¿Alguna participación, por favor? ¿Algún comentario? Ajá, les planteo mejor la pregunta. En la agenda que me ha enviado el instituto está el marco jurídico del sector público y normativa y regulación, sistemas administrativos, que es lo que estamos trabajando. Y luego viene el marco conceptual del control gubernamental, ¿no? Eso es todo lo relacionado, ¿no? Básicamente las normas de Contraloría, ¿no? Eh, y luego tenemos los servicios de control previo, simultáneo y posterior, ¿no? Eh, Observaciones de auditoría, informe de control y finalmente pues esta sancionadora de la autoridad. Este, al, a ver, un poco para fortalecer las próximas presentaciones. Algo que les interese de manera especial a los participantes, ¿no? Normalmente yo mis cursos para hacerlo más dinámico, los acompaño con talleres, ¿no? Pero por el temario, el temario, ¿no? Y también por la metodología, ¿no? Como ustedes pueden ver, es conceptualización, ¿no? Casuística, ¿no? Por eso quisiera saber el interés de los participantes. ¿Algún comentario, señores participantes, por favor? ¿Algún tema, como indica el expositor, que deseen que se profundice, que se amplíe? ¿Cuántos participantes hay, Ángel? Bueno, en sala tenemos 40, profesor, pero 40, ya. han estado saliendo ya, como han ido ya más o menos cumpliendo la hora, ya Ya, se han ya. ido. Entonces, un poco para respetar la hora también, ¿no? Sí, en parte, sí, ya. Este, si no hubiera mayores comentarios, Ángel, podríamos dejar el avance del curso hasta el tema que hemos llegado. Sí, profesor, muchas gracias. Nos reencontramos el día jueves 23 a las 6 de la tarde con todos los participantes. Nosotros en el diplomado tenemos un grupo WhatsApp
donde están todos los participantes. Voy a hacerles llegar la propuesta de usted, o sea, el comentario que nos ha hecho llegar, para que quizás nos puedan indicar a través de ese grupo WhatsApp qué temas quisieran ellos que, digamos, en este módulo podamos fortalecer, profesor Bernardo. Sí, 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 me gustaría saber vuestros intereses. De mi Correcto, parte, entonces, sí, sí, seguramente en el grupo WhatsApp ya vamos a recibir algunos comentarios dada la primera clase para ver qué cosa podemos, digamos, ampliar, fortalecer en el tema del desarrollo del módulo, profesor. muy bien. Si no hubiera algo más, nuevamente reitero mi disculpa. Yo siempre trato de estar a la hora. El próximo jueves, ¿no? Me comprometo a estar a la hora acordada. Muchas gracias por el día de hoy y ya nos vemos el día jueves. Gracias a usted, profesor. Nos vemos el jueves a las 6.